Mateo capítulo 13, versículo 52. Matthew chapter 13, verse 52. Se lee de esta manera. Y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. He said to them, therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out his storeroom new treasures as well as old. Entonces, hablando de los seguidores que seguían a Jesús, So we're talking about the followers of Jesus. hay varios tipos de seguidores. We spoke about the different types of De esos followers. seguidores, algunos realmente se vuelven verdaderos discípulos. And out of those followers, some become true disciples. Pero aquí estamos hablando ahora de verdaderos discípulos del reino de Dios. And here we're talking about the true disciples of the kingdom of No God. es solamente una persona que viene a la iglesia o que escucha el mensaje de vez en cuando, Not someone who just comes to church or listens to the word every once in a while. pero es aquel que realmente tomó la decisión de volverse un verdadero discípulo del reino. But someone who has made the decision to become a true disciple of the kingdom. Se recuerde que un discípulo Remember that a disciple es un aprendiz is an apprentice. y además que una persona que solamente aprende, And more than that, es aquel que es un imitador de su maestro. it's an imitator of his teacher. Él quiere ser igualito a su maestro. They want to be exactly like their teacher. Por eso Jesús dijo en el pasaje que estamos leyendo en estas predicaciones: And that's why Jesus said in the passages that we've been reading in these preachings, id y hacer discípulos en todo el mundo. go and make disciples throughout the world. Jesús nos pide que hagamos personas que se vuelvan igual a él. Jesus wants us to make people like him or get people that want to Hacer be like him. discípulos del reino. To make disciples of the kingdom. Mientras preparaba este mensaje, While I prepared this message, Dios me recordaba constantemente la palabra que Él me dijo God was constantly reminding me of the word he had spoken to me cuando estaba en Afganistán. when I was in Afghanistan. Dios me había dicho que me traería para acá, para Estados Unidos, God had told me that he would bring me to the United States para levantar un gran ejército. to raise up a great Y que army. de este ejército iría a ir a personas a muchos otros lugares. And that this army would reach many other Que places. serían enviados a otros lugares. They would be sent to other places. Entonces, mi obligación So- es levantar un gran ejército. So my obligation, my job is to raise a great army. Levantar verdaderos discípulos del reino. To raise real disciples of the kingdom. Está en mí la manera como voy a reproducirme. It's in me the way I'm going to Yo puedo reproduce. reproducir una iglesia que solamente está interesada en un entretenimiento. I can reproduce a church that's only interested in entertainment. O una iglesia que solamente está interesada en venir acá, escuchar la palabra y regresar a la casa. Or a church that's only interested in coming, hearing the word, and going back home. O está en mí realmente levantar verdaderos discípulos del reino. Or it's in me to raise up true disciples of the kingdom. Y yo he decidido And I've decided levantar verdaderos discípulos. to raise true disciples of the ¿Y kingdom. cómo son esos discípulos? And how are these disciples? Se habla en el occidente. They say in the east. Si in the yo west. hablo aquí en el occidente If I say in the west here, y hablamos para que la persona se vuelva un discípulo de Jesús, and I tell someone to become a disciple of Jesus, prácticamente tenemos que implorar para las personas entregar sus vidas a Jesús. we have to basically implore people to give their lives to Christ. Tenemos que implorar a las personas a venir a la iglesia. We need to beg people to come to church. Por favor, no vas a venir a la iglesia. Please, aren't you coming to ¿Qué church? pasó? ¿Qué sucedió? What happened? Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? And you know, Tenemos que estar ahí como que las personas como que se sientan mimadas, que tienen que me estar llamando constantemente. people are actually a little spoiled. You have to be calling them constantly. Si vamos a hacer el llamado para la persona a entregar la vida a Jesús, If we're going to make an altar call, tenemos que hacer de una manera así que la persona no se sienta mal. we need to do it in a way that the person doesn't feel bad. Todos tienen que cerrar los ojos. Everybody needs to close their eyes. Repita rápidamente conmigo esta oración. Repeat it quickly with me, this prayer. Si quiere levantar las manos, está bien. Si no, no levanta las manos. If you want to raise your hand, that's okay. If you're not comfortable, that's fine. Como hablé, es algo como tenemos que estar implorando. We need to be begging these people. Pero ser un verdadero discípulo de Jesús But to be a true disciple of Jesus, no es de esta manera. that's not how it is. En Lucas capítulo 14, In Luke chapter 14, versículo 13, verse 13, perdón, 33, verse 33,
Lucas capítulo 14, versículo 33. Luke chapter 14, verse 33. Dice de esta manera: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Simply put, if you're not willing to take what is dearest to you, whether plans or people, and kiss it goodbye, you can't be my disciple. La palabra renunciar en el griego The word renounce in Greek es la palabra apotasomai. is the word apotasomai. Cuando Jesús habla que si la persona quiere volverse un discípulo, When Jesus says, ask the person if they want to become a disciple, él tiene que renunciar, o esta palabra apotasomai. they need to renounce, or that word in Greek. Y esta palabra, cuando se habla renunciar en nuestra mente, When we say renounce in our mind, pensamos que está hablando de dinero, we're thinking about money. que está hablando de bienes. We're thinking goods. Sí, está hablando de esto también. Yeah, it's speaking about this too, Pero no es solamente esto. but that's not it. Esta palabra apotasomai This word apotasomai significa dar el adiós a una persona. means to say goodbye to someone. Significa primariamente separar, It means primarily to separate disponer, or dispose of, despedirse de alguien. or say goodbye to someone. Significa abandonar It means to abandon, y también, claro, privarse o prescindir de algo o de alguien. or also to deprive yourself of something or someone. Cuando habla de ser un verdadero discípulo del reino, When it's talking about being a true disciple of yo the estoy kingdom, hablando de una renuncia completa. we're talking about a complete renunciation. Estoy hablando de renunciar todo para mi Señor Jesús. To let go of everything for our Lord Jesus. Quiero leer este pasaje una vez más, Lucas 14:33. I want to read this passage one more time, Luke 14:33. Y yo voy a leer en la versión de Message Bible. Es esta versión. This is and I'm going to read in the same Es version. una versión en inglés. It's an English version. El mensaje de la Biblia sería la mejor la traducción, ¿verdad? The Message Bible. Dice así: en pocas palabras, si no estás dispuesto a tomar lo que más te gusta, ya sean planes o personas, y despedirte dando un beso, no puedes ser mi discípulo. Simply put, if you're not willing to take what is dearest to you, whether plans or people, and kiss it goodbye, you can't be my disciple. Jesús no puso medio término para las personas que querían ser sus discípulos. Jesus didn't give a halfway option for people who wanted Jesús to no be estaba disciples. preocupado diciendo, si yo for muy pesado con ellos, no me van a seguir. Jesus wasn't worried about, if I'm too harsh with them, they're not going to Es follow mejor me. ser un poquito ligero para que muchos me sigan. Maybe I should be more delicate so more people can follow No, me. Jesús no puso ahí palabras como que le agradaron. He didn't use words just to please their ears. Jesús dijo, Jesus said, si tú quieres ser mi discípulo, if you want to be my disciple, tú tienes que disponerte you need to dispose of a dejar a los planes que a lo mejor tiene pensado en hacer. your plans that you had, Algunas personas que no son las personas correctas para tu caminar. some people who aren't the right people for your path. Despedir de personas que te gusta para seguir un plan que te ha dado. Say goodbye to people who you like to follow the plan that God has for you. Realmente decir que yo voy a ser el Señor de tu vida. And really say that He will be the Lord of your life. Jesús acaba de decir esto en esta palabra. That's what Jesus says Si in this ustedes no word. están dispuestos a hacer esto, If you're not willing to do this, no pueden ser mis discípulos. you can't be my disciples. Puede ser un seguidor, You can be a follower. estarme siguiendo de lejos y viendo lo que está sucediendo. You can follow from a distance and see what's Pero going no on. un discípulo que sea igual a mí. But not a disciple who's like me. Porque un discípulo significa ser el igual al maestro. Because the disciple means to be like the teacher. El seguidor solamente estás ahí acompañando. The follower only just follows around. El discípulo tiene que ser como el maestro. The disciple needs to be like the teacher. El discípulo tiene que olvidar su propio interés. The disciple needs to forget his own interests. Nosotros tenemos mucho interés. We have many interests. Nosotros tenemos mucho de mis cosas, las cosas que tenemos que hacer. We have many things to do for ourselves. Me recordé la palabra. I remember the word. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. We have our own agenda. Pero si somos discípulos de Cristo, But if we're disciples of Christ, tenemos que entender que ahora mi agenda es la agenda de Él. we need to understand that our agenda is His agenda.
No es más mi agenda, It's not my agenda anymore. es la agenda de Él. It's His. Yo voy a hacer lo que Él quiere. I'm going to do what He wants me to do. Yo voy a ir a los lugares que Él quiere. I'm going to go where He wants me to go. Yo voy a hacer lo que Él está interesado. I want to do what He's interested in. En Mateo 16, In Matthew 16, versículo 24. verse 24. Evangelio de Mateo, capítulo 16, Matthew chapter 16, versículo 24. verse 24. Yo voy a leer un otro pasaje de la Biblia, o una otra versión de la Biblia. He's going to read a different version. Yo ya expliqué esto para ustedes. La Biblia tiene diversas versiones. I've explained this to you. The Bible has various versions. Solamente está, algunas son más explicativas para los tiempos actuales. Some of them are clearer for today's day. Yo voy a leer primero el Reina Valera conforme ustedes miren la pantalla. I'm going to read it in Reina Valera, which is on the screen. Y después yo voy a leer una versión llamada Amplified Bible. And then I'm going to read in a version called the Amplified Bible. Entonces la Reina Valera dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es entendible, ¿verdad? That's understandable. Entonces yo entiendo que para ser un discípulo, So if I want to be a disciple, si yo tengo que ir hasta Jesús, I need to go to yo Jesus. tengo que negar a mí mismo, I need to let go of myself, tengo que tomar mi cruz carry my cross, y seguirlo. and follow Him. Pero entonces déjame explicar o déjame leer una versión más clara. And let me read a version that's even clearer than En that. la Amplified Bible, In the Amplified Bible, este versículo se lee así. this verse is read like this. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien desea ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que significa ignorar y olvidar de sí mismo y de sus propios intereses, y tomar su cruz y seguirme firmemente, conforme totalmente a mi ejemplo en vida, y si es necesario, en la muerte también. Then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to me, my example of living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Lo que Jesús dijo aquí, What Jesus said here, si tú quieres ser mi discípulo, if you want to be my disciple, entonces tú tienes que seguir mi ejemplo totalmente, completamente. you need to follow my example in everything, No es completely. solamente mitad, no es solamente lo que me gusta de Jesús. Not just halfway, not what you just like about Jesus. No, estoy hablando de todo. I'm talking about everything. De la manera que Dios usaba a Jesús de una manera de milagros, sanidad. In the same way that God used Jesus in miracles and healing, Pero también Jesús dijo, aunque si es necesario morir, así como yo estoy muriendo, yo también estoy dispuesto. and Jesus continues to say, even if it's necessary to die like I am dying, that's what you got to do. Ah, no, esto no, pastor. Oh, no, Pastor, not that. Yo puedo seguir a Jesús, I could follow Jesus, pero si me viene un problemita, yo no creo que no es Dios. but if there's a problem, that's not God. No es la iglesia correcta. It's not the right church. Jesús habla muy claro a sus discípulos. Jesus speaks very clearly to His Si disciples. quieren ser mis discípulos, You want to be my disciples, sigue mi ejemplo. follow my example. Yo hasta mi vida por ustedes. I gave my life for you. ¿Estás dispuesto a dar la vida por los demás? Are you willing to give your life for others? Se recuerda que yo hablé acá en el occidente, Remember that I said here in the West, imploramos las personas para entregar la vida a Jesús, we beg people to give their lives to Jesus para que sea un miembro de la iglesia. so they can be members of a church. Yo no quiero miembros, I don't want members. yo quiero hijos. I want children. Yo no quiero miembros, I don't want yo members. quiero discípulos. I want disciples. Por eso yo no puedo ser ligero en mis mensajes. That's why I can't be light on my Hay mensajes messages. que sí hablamos que es de ánimo para nuestras vidas, no estoy mal con esto, Yes, there are messages of encouragement. That's not bad. pero hay palabras que yo sé que tienen que ser palabras más específicas, más fuertes para que seamos verdaderos discípulos. But there are words that need to be more specific, harsher, because we need to be strong disciples. Ahora, ¿cómo es entregar su vida? ¿Cómo es entregar la vida
y ser un discípulo en países de persecución? So how is it to give your life and become a disciple in countries in which there is persecution? Si tú vivieras en un país como Irán, If you lived in a country like Iran, Corea del Norte, North Korea, y tú quieres volverse un discípulo de Cristo, and you want to become a disciple of Christ, ¿cómo tiene que ser? how does it need to be? Se dice que en Irán, They say in Iran, cuando una persona quiere entregar la vida a Jesús when somebody wants to give their life to y Christ quiere unirse a la iglesia, and they want to become part of a church, esta persona, this person ella tiene que firmar una carta. needs to sign a letter. Ellos van a escribir, esta persona va a escribir una carta, They write a letter, y ya voy a decir lo que esta persona va a escribir. and I'm going to describe what is written in the No es letter. solamente hacer una oración y repetir, It's not just a prayer, levantar las manos. raise your hands and No, repeat. esta persona va a escribir una carta This person writes a letter y vas a tener que firmar. and signs that letter. En esta carta, ella va a escribir así: In this letter, it says this: yo estoy de acuerdo I am in accordance en perder mis propiedades, with losing my en properties, ser lanzado en la cárcel to be thrown in prison, y aún a ser un mártir por mi fe. and even to be a martyr for my faith. ¿Están conmigo? Are you with me? La persona va a decir: yo me dispongo, This person is going to say, I'm willing to, si es necesario, if necessary, a morir por Jesús. die for Jesus, Y la persona firma. and sign. Así es ser un discípulo, entregar la vida a Jesús en países de persecución. That's what it means to be a disciple in countries that have persecution. Porque el gobierno va, las personas van, la religión, ¿verdad? No voy a mencionar las religiones acá. But why? Because the government goes, religions go against the Christians, the reigning religion in the area. Y ellos agarran las propiedades, toman las propiedades, bueno, hacen de todo, ¿verdad? They do everything. They take your properties, they take your possessions, everything you own. Esto es ser un discípulo. That's what it means to be a disciple. Es lo que Jesús habló acá. Si ustedes no están dispuestos aún a dar su vida por mí, That's what Jesus says here. If you're not willing to give your life for me, no puedes ser mi discípulo. you can't be my disciple. Y hoy en nuestros días And in our time, tenemos que estar implorando para que la persona venga a la iglesia el domingo. we have to implore people to come to church on Sunday. No vas a venir este domingo. Oh, you're not going to come this Sunday? Por favor, si tú no vas en este domingo, se va a tener un asiento menos, un asiento vacío en la iglesia. Please, if you don't come this Sunday, we're going to have an empty seat. No se va a ver bien. It's not going to look good. ¿Qué me importa? Who cares? Yo quiero que la persona venga I want the person to come porque yo quiero que la persona se vuelva un verdadero discípulo de because I Cristo. want this person to be a true disciple of Christ. Pero yo no puedo estar implorando para que la persona sea algo que ella no quiere. But I can't beg people to be something that they don't want to be. Jesús no hizo esto. Jesus didn't do that. Jesús no imploró a nadie para que, por favor, sea mi discípulo. Jesus didn't beg anyone to be his disciple. Las personas querían ser discípulos. People wanted to be his disciple. Ustedes quieren ser discípulos, por eso están acá. You want to be a disciple, and that's why you're here. Y cuando esto empieza a suceder en la vida de ustedes, And when that begins to happen in your ustedes life, van a empezar a ver la vida de una manera diferente. you'll start to see life in a different light. Van a tener una gratitud que nunca tuvieron antes en la vida de ustedes. You're going to have a gratitude that you've ¿Saben never por qué las had personas before. son ingratas en la You vida? know why people are ungrateful in Porque life? esas personas no entienden realmente el valor que es estar vivo, que es tener la salvación. Because those people don't understand the value of being alive and to have salvation. Yo desde que cuando entregué mi vida a Jesús, Ever since the moment I gave my life to yo Jesus, entendí lo que significaba esta palabra ser discípulo. I understood what the word to be a disciple meant. De renunciar todo. To renounce everything. Y he renunciado vez tras veces en mi vida. And time again in my life, I've given things Renuncio up. tiempo, renuncio lugares, renuncio dinero, renuncio muchas cosas Time, places, money, many things. para hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Renuncié mi nación, I gave up my nation. no para venir a Estados Unidos a hacer dinero, Not to come to the United States to make money. para ir allá a la India, para ganar vidas allá en un país de persecución. To go to India and get lives over there in a country with persecution.
persecution. Déjame poner esto claro. Let me make this No clear. estoy hablando que es malo salir del país y venir acá a hacer dinero o trabajar. No es malo esto. I'm not saying that it's bad to leave your country to seek a better life and Pero make estoy more hablando money. que cuando somos discípulos, nuestra mentalidad es hacer la voluntad del maestro. Entonces yo voy a estar como, bueno, aunque voy a Estados Unidos, yo sé que voy a también a ganar vidas. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. But I'm speaking of that mentality of a disciple to do the will of the master, of the teacher. Renunciamos, fuimos a la India. We go to India, we renounce our country. Natalia tenía 1 año de edad, 2 años de edad, 2 años y medio. Natalia was about 2.5. Ustedes saben, mi hijo nació allá. You know that my son was born there. Pero ahora yo vivo en un país But now I live in a country que adoran 33 millones de dioses. that worships 33 million gods. Yo tengo que, aparte de estar enseñando a ellos a creer solamente en un Dios, On top of having to teach my children to believe in only yo one tengo, God, yo tengo ahora 2 hijos I have 2 children que enseñar a vivir en los caminos del Señor. to teach how to live in the ways of God. Y ellos están siendo bombardeados a través de la televisión, en la escuela. And they're being bombarded through the television at school, Los dioses aparecen en todos los lugares. the gods appearing all over the place. Y yo tengo la obligación, en primer lugar, de hacerlos discípulos. And my obligation in first place is to make them disciples. Allá se empieza a estudiar muy temprano. Over there, kids start school very early. Los 4 años empiezan a ir a la escuela. 4 years old, you start going to school. Natalia empezó a ir en una escuela allá. Natalia started to go to school over Y there. allá siempre tenía todas las imágenes, todos los dioses. And the school had all the images, all the gods. Y nosotros enseñando para Natalia, Natalia, eso tú sabes, ¿verdad? Enseñando lo correcto. And we would teach her, Natalia, you know that this is not right, teaching her the correct way. Cuando Natalia tenía 5 años, When Natalia was 5 years old, la maestra empezó a hablar de los dioses, y no era clase, pero ahí empezó a hablar allá de todos los dioses del hinduismo. the teacher started to talk about all the gods of Hinduism. Y Natalia dijo para la maestra, And Natalia told the teacher, ella dice, sí, esos no son dioses. she was like, these are not gods. Jesús es Dios. Jesus is God. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? La maestra la golpeó. The teacher hit her. La golpeó. She hit her. ¿Qué podemos hacer? What can we do? No podría quejarme con la policía, con nada. I couldn't complain with the police, with anyone. Sacamos a ella de la escuela, We took her out of the school. pusimos en una otra escuela. We put her in a different Pero school. vivimos en la India. But we lived in No India. tenían buenas escuelas. El lugar donde estábamos no tenían buenas escuelas. The place where we were didn't have any good schools. Ellos tenían que estudiar. They had to go to school. Entonces ponemos ella en otra escuela. So we put her in a different school. Ahora ella está con 6 años. Now she's about 6 years old. Y una otra maestra empieza a hablar lo mismo. And another teacher started saying the same thing about the gods. Ella podría estar callada. She could have sat there and just been quiet. Ella ya había pasado algo que no le fue agradable. She had already gone through a bad situation. Pero ella llegó en la casa But she got home y nos dijo, and she said, papi, Dad, la maestra empezó allá a hablar que esas cosas son dioses. the teacher started saying that all these things were gods. Yo tuve mucho miedo. I was very scared. Así me dijo, yo tuve mucho miedo. She told me I was really scared, Pero yo hablé but I told her que no eran dioses. they're not Que gods. solo Jesús es Dios. Only Jesus is God. Estoy hablando de realmente enseñar personas a ser verdaderos discípulos, no importa qué. I'm talking about teaching people to be true disciples no matter the situation. Hoy los cristianos negan a Jesús por cualquier cosa. Today, Christians renounce Jesus for nothing. Por cualquier cosa están ahí renunciando a la fe. They're renouncing their faith for anything. Están negando a Jesús en sus trabajos. They're saying they're not Christians in their job. La persona llega y dice, ¿tú vas a la iglesia? Somebody asks, oh, hey, you go to church? Sí, yo voy a la iglesia, pero solamente voy por ir, pero realmente no soy cristiano. Oh, yeah, I go to church, but I go. I'm not a real Yo voy Christian. para sentirme bien, pero realmente no es que soy un cristiano. I go because it makes me feel good, but I'm not a Christian. Un verdadero discípulo A true disciple. dice acá It says here, que estás dispuesto he is willing a ignorar y a olvidar de sí mismo to ignore his selfish interests, sus propios intereses, their own self, tomar la cruz to take up that cross y seguir a and to Jesús. follow Jesus.
No importa lo que pase. no matter what happens. El mundo necesita ver hombres y mujeres de esta manera. The world needs to see men and women like this. Necesitan ver cristianos verdaderos que realmente se levantan así. Yo soy un discípulo de Cristo y no tengo vergüenza. They need to see true Christians who rise up and say, I'm a disciple of Christ and I'm not embarrassed. Si nosotros vemos los apóstoles cuando enseñan la palabra de Dios, We see when the apostles teach the word of God, yo no veo en la Biblia ellos enseñando diciendo así, mira, todo tranquilo, todo está bien. I don't see in the Bible them saying like, hey, calm down, it's all good. Ellos hablan de esta manera. They say like this. Va conmigo en Hechos capítulo 14. Acts chapter 14. Hechos capítulo 14, Acts chapter 14, versículo 19 al versículo 23. verse 19 through 23. ¿Todavía me aman? You still love? Yo hablé que la palabra iba a ser fuerte, ¿verdad? I said the word was going to be kind Yo of sé que a harsh. lo mejor algunos están haciendo así con el nariz, ¿verdad? Pero I see some of you squinting squeezing your nose a little bit. como, no me Like, gusta lo I que don't está know about hablando. this. No me gusta, pensé que sería otra cosa. I thought he was going to talk about something else. Hechos 14, Acts 14, versículo 19. verse 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando, perdón, go ahead. Okay. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside of the city, thinking he was dead. Versículo 20. Verse 20. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Barnabé. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Barnabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. Entonces vemos que Pablo había acabado de tomar tanta pedrada, We see that Paul had been so beaten, lo lanzaron afuera they threw him out pensando que él estaba muerto. thinking he was dead. Muchos dicen, no, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué voy a seguir esta fe? Many would be like, you know what? That's enough. Why am I going to continue in this ¿Para faith? qué voy a ser un cristiano si me va a estar pasando esas cosas? Why am I going to be a Christian if this stuff keeps Yo quiero happening ser to un me? cristiano para que todo me vaya bien, I want to be a Christian so everything can go well. no para que me estén pedreando. Not so that the people could stone me. Pero dice que Pablo se levantó, But it says that Paul got up. regresó adentro de la ciudad, He went back into the city. después fue para otra ciudad. Then he went to another city. ¿Y qué hizo? And what did he do? Ganó una multitud de discípulos. He won a multitude of disciples. ¿Sabes por qué reproducimos? You know why we reproduce? Porque nosotros tenemos convicción de lo que somos. Because we have conviction of what we are. Tenemos convicción. We have conviction. ¿Sabe por qué las iglesias donde tienen más persecución son las iglesias que más crecen? You know why in the churches in which there's more persecutions are the ones that grow faster? Grow more. Grow more? Porque ellos tienen convicción. Because they have conviction. No tienen duda si es o no es. They don't doubt if they are or if they aren't. Ellos saben que es todo o nada. They know it's all or nothing. Es 100% o nada. It's 100% or nothing. Ellos saben que al entregar la vida a Jesús significa muerte para ellos. They know that giving their life to Jesus means death to them. Y ellos van a dar la vida y ellos van a hacer todo por Jesús. And they're going to do everything for Jesus.
Por eso que acá Pablo sin temor ninguna levantó y fue allá y ya se multiplicó. Dice que ganó una gran multitud de discípulos. And this is why Paul, with no fear at all, just got up and won a multitude of disciples for Christ. No seguidores, Not followers, discípulos. disciples. ¿Y qué hizo? ¿Qué enseñó a los discípulos? And what did he teach or what did he show the Habla que le disciples? fortalecía a los discípulos. It says that he strengthened them. ¿Cómo le fortalecía a los discípulos? How would he strengthen them? Él no fortalecía a los discípulos hablando palabras que le iba a levantar su alma. He didn't strengthen them by just saying words that would make them feel better in their soul. Él le dijo así: He said this, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. A perseverar, no importa qué, yo voy a perseverar en mi fe. And no matter what, to persevere in that faith. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. We must go through many hardships to enter the kingdom of Y God. cuando está hablando de dificultades, no está hablando de dificultades financieras. And when he's talking about hardships, he's not just talking about financial Hay hardships. dificultades donde nuestra fe es probada. Talking about hardships in which our faith is proven, is tested. Cuando alguien realmente va en contra ti porque tú estás parado en lo que tú crees. When somebody goes against you because you're standing on what you believe in. Vivimos en un tiempo donde las personas están diciendo para nosotros lo que podemos decir. We live in a time where people are telling us what we can say. Yo no sé si, bueno, yo no tengo la autorización para hacer esto, pero voy a hacer de cualquier manera. I don't have the authorization to do this, but I'm going to do it anyway. Pero está aquí con nosotros la pastora Magda. We have Pastora Magda with us. Ella algún tiempo atrás, ella fue demandada por la ciudad. A while ago, she was sued by the city. Ella fue perseguida por la ciudad. She was persecuted by the Porque city ella se paró sobre su fe y dijo, yo no concordo con esas cosas de homosexualismo. because she stood on her faith and she says, I don't agree with homosexuality. ¿Es verdad o no? Is this true or not? Es tener la convicción. It's to have that conviction. Un verdadero discípulo tiene convicción. A true disciple has Sabemos que conviction. vamos a pasar dificultad. We know we'll go through Imagínate hardships. tú siendo demandado por la ciudad, Imagine por el being- alcalde, Being sued by the mayor, by the city, porque tú defiendes tu fe. because you defend your faith. Muchos cristianos dicen, no, este tipo de fe, no, mejor abandonar. Many Christians would say, oh, not this type of faith. I'd rather Pero a lo just mejor abandon it. entonces no era un verdadero discípulo. But that's not a true Porque un disciple. verdadero discípulo, Because a true disciple, él sabe renunciar a todo. they know how to renounce everything. Él sabe realmente estar parado en la fe. To stand in the Sabe faith. realmente pasar por las dificultades. To go through the Y no hardships. importa qué. And no matter No importa what. si está lloviendo, si está sol. No matter if it's raining or if No it's sunny, importa si está mi equipo jugando en este día. or if my Yo team is voy a ir a la playing, iglesia. I'm going to No church. importa lo que pase, yo voy a estar sirviendo a Dios. No matter what happens, I will serve ¿Por the qué? Lord. Porque yo soy un verdadero discípulo de Cristo. Why? Because I'm a true Y disciple lo of que el Christ. mundo necesita hoy And what the world es de needs verdaderos discípulos. is true disciples. ¿Dónde están los verdaderos discípulos aquí? Where are the true No, disciples? no, no, no. ¿Dónde están los verdaderos discípulos? Where are the true disciples? Amen. Perseverando Persevering a estar en su fe. to be in the faith. Cuando yo voy a la India, When I go to India, yo voy constantemente para continuar animando a los pastores de las iglesias allá a perseverar en la fe. I constantly go to continue encouraging the A pastors over perseverar, there continuar predicando. to continue to preach. Ustedes, como hablé, muchos de ustedes no tienen idea lo que es esto. Many of you have no idea what that means. Yo ya pasé por 2 persecuciones I've, allá. I've gone through 2 persecutions Yo over ya fui there. a la cárcel por esto. I've gone to prison, to jail for Aún por this. algunas horas, pero estuve. For a few hours, but I was there. Y yo sé lo que ellos enfrentan cada día. And I know what they go through every Y cuando day. yo voy allá, And when I yo, go, ¿sabes qué? Perseveren en su fe. I say to them, I encourage them to continue persevering in faith. Así como el apóstol Pablo dijo, Like Apostle Paul es said, necesario pasar por muchas dificultades we must go through many hardships para entrar en el reino de Dios. to enter the kingdom of God. Es necesario, vamos a pasar. It's necessary, it will happen. Porque el mundo va a estar queriendo nos ralar cada momento para el mundo de nuevo. Because the world will try to pull us back to the world at all times. Van a estar diciendo, atacando a nosotros constantemente. They're going to talk bad about us, attack us Ya constantly. va de nuevo a la iglesia. Are you going to church Ya again? es el segundo domingo que vas a la iglesia este mes. It's the second Sunday this month.
Y nos hablan tonterías. And they say crazy things. Pero cómo es bueno venir a la casa de Dios. How wonderful it is to come to the house of the Cómo Lord. es bueno estar junto con los hermanos. How wonderful it is to be with your Cómo es brothers and bueno sisters. adorar. To worship. ¿Por qué? Porque es aquí en la casa de Dios. Why? Because here in the house Es of donde God, yo continúo aprendiendo it's where I continue to para learn que yo pueda ser un verdadero discípulo. so I can become a true disciple.